Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Amén, hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Es para mí un privilegio el poder estar aquí con ustedes en una noche más de viernes. Yo les saludo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta ocasión, Señor, venimos delante de tu presencia, estamos delante de ti, Señor, y te pedimos que por favor, en esta ocasión, tu palabra, Señor, pueda ser llevada con autoridad, con poder, Señor. Que tú unjas, Señor, mis labios y que por favor este mensaje pueda ser predicado y que lo que yo diga, Señor, venga de parte de tu corazón para tu pueblo. Señor, bendice, Señor, a tu pueblo en esta noche. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén, amén y amén. En esta ocasión yo quiero tomarme una pausa para hablar para dejar de hablar por un momento acerca de los temas que tienen que ver con evangelismo y ahora dedicarme a compartir con ustedes algo que está en mi corazón. Quiero que vayamos rápidamente al Salmo capítulo 91 y verso 1. La palabra del Señor dice en el Salmo capítulo 91 y verso 1: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Voy a repetir nuevamente: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Este es un versículo muy importante que a mí me ha llamado mucho la atención y recientemente estaba estudiando un comentario bíblico que encontré solamente acerca de este versículo. El comentario que yo encontré fue un comentario de Charles Spurgeon y quería compartirlo con ustedes. La primera cosa que a mí me gustaría resaltar con respecto a este versículo es que, primeramente, nuestra versión en la Reina Valera 60 dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Sin embargo, la versión en inglés, la King James, dice que el que habita en el lugar secreto del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Charles Spurgeon hace una pequeña referencia, un pequeño paréntesis para hablar acerca del lugar secreto y de lo importante y de cómo nosotros nos encontramos
bajo la sombra de Dios cuando nos hallamos en el lugar secreto, cuando cerramos la puerta de nuestra habitación y cuando entramos a la presencia de Dios y entonces nos refugiamos bajo la sombra de Dios. ¿Qué es el lugar secreto? Empezando por esa parte, ¿qué es el lugar secreto? Jesús habló cuando Él estuvo en su ministerio en esta tierra acerca del lugar secreto, y Él dijo que cuando nosotros orásemos, fuésemos nosotros a nuestra habitación y cerrada la puerta, entonces habláramos con nuestro Padre que estaba en el lugar secreto y que estaba escuchando. Nosotros debíamos de buscar a Dios en nuestro lugar secreto y Él iba a recompensarnos en público. Jesús, cuando habló acerca del lugar secreto, hizo un contraste con respecto a lo que nosotros debíamos de hacer al momento de buscar a Dios, en diferencia o en comparación de lo que hacían, por ejemplo, los fariseos, a los cuales les gustaba ser escuchados y vistos en las plazas cuando oraban, y lo hacían para recibir la alabanza de los hombres. Pero Jesús dijo que nosotros tenemos que cerrar nuestra puerta y buscar a Dios en nuestra habitación. No quiero hacer en este mensaje un hincapié necesariamente acerca de la importancia de buscar a Dios en nuestro lugar secreto. Sin embargo, solamente quería mencionar de manera breve la diferencia que hay entre la versión 60, que dice que el que habita al abrigo del Altísimo, y la versión King James, que dice el que habita en el lugar secreto, no en el abrigo del Altísimo, sino en el lugar secreto, y quería establecer esta diferencia. Ahora bien, hablando acerca de la sombra de Dios, o estar bajo la sombra de Dios sobre nuestras vidas, Charles Spurgeon dice que en la palabra de Dios por lo menos se encuentran 4 diferentes referencias o ilustraciones de cómo la sombra de Dios puede ser reflejada en nuestra vida. La primera es que la sombra de Dios puede verse como la sombra de una roca o como la sombra de un peñasco. La segunda, la sombra de Dios sobre nuestras vidas se puede ver como la sombra de un árbol. La tercera, la sombra de Dios sobre nuestras vidas se puede ver como la sombra de sus alas. Y la cuarta, su sombra sobre nuestras vidas se puede ver como la sombra de una mano que oculta, que protege o que retiene. Y quisiera que repasáramos rápidamente cuáles son cada uno de estos puntos para que tengamos más contenido acerca de cada uno de estos y cómo Charles Spurgeon da una ilustración y un desarrollo acerca de cada uno de estos puntos. Empecemos con cómo la sombra de Dios puede verse reflejada en nuestras vidas como la sombra de una roca o como la sombra de un peñasco. Leamos Isaías capítulo 32 y verso 3. La palabra de Dios dice: no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes estarán atentos. Yo creo que, tuve un error con respecto a cuando apunté la referencia, pero el versículo que yo tengo en el contenido literal dice: y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierras de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Y yo quisiera hacer énfasis en la parte final de este versículo que dice: como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Cuando una persona está en el desierto, el calor es abrasador y el frío también es desesperante. Y uno de los mejores lugares donde una persona puede buscar refugio cuando está en medio del desierto es la sombra de una roca o de un peñasco. ¿Cómo puede uno ocultarse bajo la sombra de una roca o de un peñasco en el desierto? Pues uno puede encontrar sombra de rocas cuando uno se mete a una cueva. Las cuevas son un lugar donde la temperatura es un poco más baja que en el desierto, donde los rayos de sol no pegan directamente, donde también es o pudiera ser el refugio de animales y que hay que tener cuidado, pero una persona que se pierde en el desierto puede encontrar cierto refugio y descanso si se apoya bajo la sombra de una cueva o bajo la sombra de un peñasco o bajo la sombra de una roca. Y la palabra de Dios nos habla de que en este versículo de Isaías, de que el Señor es como un escondedero contra el viento, como un refugio contra el turbión,
como arroyo de aguas en tierra de sequedad y como una sombra de un peñasco, o como en su defecto, el conjunto de rocas que forman un peñasco, que también puede ser una cueva. El Señor es nuestro refugio cuando nosotros pasamos por experiencias en el desierto. Y hubo una persona que apareció, que estuvo en el desierto y que encontró descanso y refugio para su alma, refrigerio, escondiéndose en una cueva, escondiéndose bajo el conjunto de unas rocas. Esta persona que encontró descanso fue el rey David. El rey David, cuando él estuvo en el palacio del rey Saúl, pero tuvo que salir huyendo porque el rey Saúl estaba persiguiendo su vida, estuvo realmente en peligro. Y al principio él estaba en una situación en la cual él no podía ir con Jonatán. Él tampoco podía ir al palacio del rey. No podía ir con el profeta Samuel. Tampoco podía regresar a su casa. No podía ir a la casa de Dios, ni mucho menos podía irse con los impíos. No tenía a dónde ir. ¿Y a dónde fue el único lugar a donde el rey David pudo huir cuando había alguien que perseguía su alma? A la cueva de Adulam. Él no podía ir a ninguno de esos lugares que era conocido para él, con Jonatán, al palacio del rey, o tal vez con el profeta Samuel, o a la casa de sus padres, tal vez a la casa de Dios a refugiarse, ni mucho menos podía irse con los enemigos de Dios o con los impíos. El único lugar en el que pudo encontrar en ese momento el rey David soporte y alivio para su alma fue huyendo a la cueva de Adulam. La cueva de Adulam fue un lugar donde el rey David pudo descansar y huir. Y la cueva de Adulam, como otras cosas, habla acerca de cuando nosotros estamos en situaciones desesperadas o circunstancias en las que tal vez nadie nos puede entender, en las que tal vez podemos pedir un consejo a un amigo, a un pastor, pero nadie entiende específicamente lo que está sucediendo. Y el único refugio, descanso y soporte es en la presencia de Dios, nuestro lugar de refugio, nuestra cueva de protección. Estando el rey David en la cueva de Adulam, él escribió el Salmo 142, donde el rey David habla de que a pesar de que estaba encontrando refugio en la cueva, su verdadero refugio estaba en Dios y en su presencia. El Salmo 142, en los primeros 2 versículos, dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Y aquí está diciendo el rey David, mientras escribió este salmo en la cueva de Adulam, de que el único refugio que él tenía para exponer sus quejas, sus angustias, sus dolores, sus temores, aún la persecución que podía estar pasando, era en la presencia de Dios. El lugar físico donde el rey David estaba era la cueva de Adulam, donde fue el único lugar a donde él pudo huir, pero el lugar espiritual donde él estaba refugiado en su corazón era en la presencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros muchas veces pasamos en la vida por muchas circunstancias que no muchas personas entienden? Y el problema es de que cuando nosotros buscamos ayuda y consuelo en alguien que no ha vivido lo que nosotros estamos viviendo, estas personas no tienen empatía y tampoco tienen misericordia. Y minimizan lo que estamos viviendo. Ay, ya, perdiste a tu hijo, Dios te va a dar otro. ¿Para qué tanto estar llorando? ¿Para qué tanto estarte afligiendo? Tuviste un accidente, te quedaste con el cuerpo inmovilizado, no te preocupes, pasa por la terapia, nada más tenés que gastar un dinero pues en la recuperación, pero el dinero se recupera y siempre se hace. La gente que no ha vivido las cosas por las que nosotros vivimos no puede dar consolación porque no saben cómo se siente. Y a veces nuestro entorno está rodeado de personas que no saben cómo se siente estar en cierta situación. Y cuando estamos en situaciones que solamente Dios y nosotros entendemos, precisamente Dios puede convertirse en nuestra cueva de Adulam. Su presencia es el lugar donde nosotros podemos hallar refugio y descanso. El único lugar donde nosotros podemos estar escondidos es en la presencia de Dios, seguros es en la presencia de Dios. Y me llama mucho la atención que en el último versículo el rey David dice, en el versículo 7, en el último versículo él dice con desesperación: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre, me rodearán los justos porque tú me serás propicio.
El rey David estaba en una situación muy desesperada y a pesar de que estaba en una cueva físicamente, él aprendió que su lugar seguro era el Señor, que el único que podía entender y consolar en su situación era el Señor. Nosotros muchas veces tal vez podamos llegar a pasar situaciones o circunstancias en las que nos encontremos en algo así como la cueva de Adulam. Solo nosotros y Dios podemos entender lo que está pasando, pero Dios hace cosas maravillosas en ese tipo de circunstancias. Cuando el rey David estaba en la cueva de Adulam, él se rodeó de 300 hombres que eran abatidos, hombres que estaban en deudas, que estaban amargados, y se reunieron junto con él. Él no buscó a esos hombres para armar una sedición o una rebelión en contra del rey Saúl. Estos hombres que estaban abatidos y cansados de la vida se juntaron a él en la cueva de Adulam, hombres que posteriormente se convirtieron en los valientes de David. Qué interesante es que todo el proceso de valentía y de transformación de estos hombres que posteriormente se convirtieron en los valientes de David comenzó con la cueva de Adulam. A veces cuando nosotros estamos pasando por circunstancias que nadie entiende, puede que sea un gran dolor el que sintamos, pero no sabemos lo que Dios está trabajando dentro de nosotros para que nosotros también tengamos algo que compartir con los demás, para que nosotros también tengamos algo que ministrar a los demás. Una persona que sufre mucho, pero que ha experimentado la mano de Dios en medio del sufrimiento y cómo Él nos cuida, cómo su presencia es un refugio y un soporte, pueden ministrar a otros. En especial en este mundo sufriente donde una de las cosas que más se necesita son personas que ministren consolación al alma, que hablen palabras sabias y dulces al corazón, que ministren consolación a otros. Mientras el rey David estaba pasando por una circunstancia que solamente él y Dios podían entender y vivir, muchos se llegaron a él para ser ministrados y vivieron el proceso completo de pasar el desierto con el rey David, hasta que fueron convertidos de ser estos hombres abatidos y cansados de la vida a convertirse en los valientes de David. Nunca hay que menospreciar estas circunstancias en las que solamente Dios es nuestra roca, como la sombra de una roca, como la sombra de un gran peñasco, el único lugar al que podemos ir y recurrir y correr para protegernos. Él es nuestra sombra, como la sombra de una roca, como la sombra de un peñasco. En Él podemos refugiarnos y Él sí entiende lo que estamos pasando. Bueno, la palabra de Dios habla acerca de que la sombra de Dios sobre nuestras vidas puede ser como la sombra de una roca, el lugar a donde nos refugiamos cuando nadie más puede entender lo que estamos pasando. También la palabra de Dios dice que Dios puede ser para nosotros como la sombra de un árbol, como la sombra de un árbol. Leamos lo que la palabra de Dios dice en Cantares capítulo 2 y versículo 3. Cantares capítulo 2 y versículo 3 dice: como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Y me gusta mucho la parte final, y su fruto fue dulce a mi paladar. Aquí la tsunamita está hablando acerca de que la sombra del amado sobre su vida era algo así como la sombra de un árbol que daba dulces frutos. Este versículo ya no solamente habla como cuando nosotros estamos en la situación de un desierto, sino que cuando nuestra alma necesita ser alimentada de un dulce fruto, cuando nuestra alma necesita ser alimentada por Dios de una manera distinta, socorrida, y aún nuestra vida necesita ser avivada por el Señor. Una persona que pasó por una experiencia muy difícil, donde él estuvo también solo, fue el profeta Elías. Y es muy interesante cómo en la palabra de Dios él pudo encontrar refugio y descanso para su alma, primero bajo la sombra de un árbol y luego bajo la sombra de una cueva, porque él se metió en una cueva donde escuchó el silbo apacible de la voz de Dios nuevamente, y donde él fue comisionado nuevamente por Dios y escuchó nuevamente su voz. Leamos ahora el primer libro de Reyes, capítulo 19, y los versículos del 4 al 5. La palabra de Dios dice en Primero de Reyes 19: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido,
Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. A veces Dios puede parecer para nuestras vidas como la sombra de este árbol. El profeta Elías tenía una gran depresión. Tan grande fue su desesperación y el sentimiento que tuvo al ser perseguido y amenazado por Jezabel, que él deseó morirse. Y el único lugar donde encontró descanso para su caminata fue bajo la sombra de un enebro, bajo la sombra de un árbol. Los árboles nos hablan acerca de vida, y en este caso, en el versículo 1 de Cantares, nos habla acerca de que en el árbol podemos encontrar vida y también fruto del que nosotros podemos participar y fruto del que nosotros podemos comer. En este caso, el profeta Elías descansó bajo la sombra del árbol, pero también comió de lo que el ángel le había llevado y pudo continuar su camino. Cuando encontramos al Señor o nos encontramos bajo la sombra del Señor y su sombra sobre nosotros es como la sombra de un árbol, podemos encontrar vida, pero también podemos encontrar alimento para nuestra vida. Muchas veces el alimento y el consuelo que nosotros necesitamos viene a través de su palabra, porque su palabra es como pan. El rey David, de quien ya hablamos en el primer punto, en uno de los versículos, cuando él estaba siendo perseguido, él le pidió a Dios, vivifícame conforme a tu palabra. Eso está escrito en el Salmo 119. El rey David le dijo a Dios, Señor, vivifícame conforme a tu palabra. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado experiencias desesperantes y difíciles y Dios ha reconfortado nuestra alma, nuestro espíritu y todo nuestro ser con su palabra? No sé si yo ya conté alguna vez esta experiencia, pero hace algunos años mi papá se fue de misionero a las montañas del Quiché, pero también él llevaba en su jeep, que él tenía un jeep antiguo, unas cubetas de pintura porque iba a decorar una iglesia que estaba en una montaña como 6 kilómetros de la capital. Y él cuenta que mientras iba en el camino a hacer la obra de Dios y a pintar esta iglesia, en el camino, en esos cerros del Quiché, se encontró a otro hermano. Y parece que este hermano también se iba a quedar en el camino por donde pasaba mi papá, entonces mi papá le dio jalón. Pero este hermano se desvió del camino y le dijo, hermano, no se vaya por el camino típico y particular, sino que métase ahora por este otro, que es como un extravío. El problema es de que este hermano no le avisó a mi papá de que al irse por este otro camino, él tenía que poner la doble transmisión porque iba a agarrar una subida y la subida se iba a poner cada vez más pendiente. Entonces mi papá no puso la doble transmisión y cuando empezaron a tomar la subida, sintió que el vehículo empezó a perder fuerza y cuando iban a la mitad de la subida, mi papá frenó el carro para que frenando el carro entonces él pudiera conectar la doble transmisión y seguir adelante. El problema fue que cuando él conectó la doble transmisión, cuando él frenó el vehículo para poner la doble transmisión, el carro se empezó a deslizar para atrás. Y mi papá cuenta que él estaba en una situación tan peligrosa porque el camino era estrecho y del lado izquierdo tenía un paredón y del lado derecho un gran barranco, un deslizadero, un barranco como de enorme, del vacío que tal vez me imagino que debió haber sido más grande de 400, 500 metros de caída. O sea que él contaba de que si se dejaba ir en ese vacío, no volvía a vivir. Entonces empezó a deslizar el jeep y él intentaba como pegarse al paredón, pero cuando se pegaba al paredón, el vehículo rebotaba y lo volvía a sacar como para tirarlo de una vez por el barranco. El punto es que al final de la historia paró con su jeep volcado. El hermano que se subió con él se tiró antes de que pasara cualquier cosa. Las cubetas de pintura rompieron los vidrios y se salió toda la pintura y todo fue un desastre. Y llegaron las personas a ver, ayudaron a levantar el jeep que había quedado volcado y lo volvieron a poner. Mi papá agarró la llave de su carro, la metió sobre el starter y oró. Le dio al starter y de milagro arrancó. Siguió su camino, intentó las cubetas de pintura que se pudieron salvar, algunas las recogió y las puso en su carro y despacio se fue hasta llegar a donde él había llegado, donde tenía que llegar a predicar. Pero dice que en la noche estaba muy desconsolado por lo que había pasado. Y no solo por lo que había sucedido, sino porque, no solo por la pérdida material de las cosas, de los materiales, sino porque dijo, apenas estoy empezando mi viaje y ya estaba así, cerca de perder la vida más que de perder las cosas. ¿Qué más me espera en este tipo de carreteras peligrosas y yo solo? Y oró y dijo, Señor, ayúdame, háblame,
consuélame. Y cuando terminó de orar, dice que tomó su Biblia y el primer lugar donde abrió y puso su mirada era este versículo donde el apóstol Pablo sufrió un naufragio camino a Roma y hubieron muchas pérdidas naturales, pero el apóstol Pablo les dijo a los tripulantes del barco, de la nave: tengan ánimo, porque las pérdidas serán solamente materiales y de la nave, pero llegaremos con vida a Roma. Y dice que el Señor le habló y le hizo sentir en su corazón: las pérdidas ya fueron materiales sobre tu vehículo y sobre los materiales, pero yo voy a preservar tu vida. Vas a predicar y vas a decir lo que yo te mandé que dijeras, y lo que yo voy a poner en tu boca va a tener mucho fruto. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida hemos necesitado comer de la palabra de Dios y ser consolados con su palabra? Cuando nosotros encontramos que el Señor es como la sombra de un árbol para nosotros, podemos tomar de su palabra y su palabra nos consuela, nos anima, nos nutre y nos llena completamente, y es lo que necesitamos. Otra persona que vivió una experiencia profunda bajo la sombra de un árbol fue Natanael. Y quiero que leamos Juan capítulo 1 y el versículo 48. Juan capítulo 1 y el versículo 48 dice: le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y no se sabe exactamente cuál es el contexto bíblico acerca de este versículo, qué estaba pasando Natanael o Bartolomé, como también se conoce. No se sabe qué estaba pasando exactamente, pero él estaba bajo la sombra de una higuera. Y estando ahí sentado, Jesús le dijo: cuando estabas ahí bajo la sombra de esa higuera, te vi. Y es interesante que en este versículo, Natanael le pregunta a Jesús: ¿de dónde me conoces? ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Y esta pregunta habla de que el Señor nos conoce a nosotros desde la intimidad. Cuando Jesús reconoció que Natanael había estado debajo de la higuera y él preguntó: ¿de dónde me conoces?, precisamente esta pregunta habla de que Dios nos conoce en la intimidad. Hay tantas cosas acerca de nosotros que nadie sabe, pero Dios sí las sabe. Dios conoce nuestros más íntimos pensamientos, nuestros deseos, nuestras intenciones, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestros dolores. Cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Yo te conozco íntimamente, yo te formé en el vientre de tu madre. Cuando estamos en experiencias como cuando nos vamos a refugiar como bajo la sombra de un árbol, también habla acerca de experiencias en las que tal vez nosotros no contamos lo que está sucediendo, pero Dios nos conoce en la intimidad. Dios sabe exactamente qué es lo que tiene nuestro corazón roto, qué es lo que puede estar afectando nuestras vidas, y también Dios sabe qué es lo que puede arreglarnos. Por eso es muy importante que busquemos al Señor. ¿De dónde me conoces?, preguntó Natanael. Y esta pregunta habla acerca de que Dios nos conoce a nosotros en la intimidad. Él sabe lo que está pasando en nuestros pensamientos, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Punto número 3. La sombra de Dios en nuestras vidas también puede ser vista como la sombra de sus alas, como la sombra de sus alas. Leamos ahora Ruth capítulo 2 y versículo 12. Ruth capítulo 2 y versículo 12 dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Hace unos años ustedes pueden encontrar en el canal de Iglesia Cristiana de Jesucristo un mensaje que dio el pastor Fito. Precisamente el título del mensaje se llama Bajo cuyas alas has venido a refugiarte, donde el pastor Fito habla acerca de qué significa estar bajo la sombra de las alas del Señor. Y si ustedes quieren obtener más información bien detallada acerca de qué significa, pueden consultar este mensaje y pueden verlo. Para darles un resumen de por qué yo tomé este versículo, esta referencia de estar bajo la sombra de las alas de Dios. Históricamente la palabra de Dios dice o decía en la ley de que ni los amonitas ni los moabitas iban a entrar en la congregación de Jehová ni en la tercera ni en la cuarta generación, porque ellos, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto hacia la tierra prometida, no salieron a recibirlos con agua y con pan.
Entonces ellos nunca iban a ser recibidos ni en la tercera ni en la cuarta generación dentro del tabernáculo de Jehová ni dentro de la congregación. Ellos estaban completamente excluidos. Sin embargo, Ruth, que era una moabita, cumplió o se adelantó a sus tiempos porque ella vivió en el tiempo de la ley, se adelantó al tiempo de la gracia y cumplió lo que Jesús dijo años después cuando él dijo, cuando vino a esta tierra: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Ruth buscó al Dios verdadero, al Dios de Israel, y encontró que él podía refugiarse bajo las alas del Altísimo. Ruth buscó a Dios y a pesar de ser moabita, no fue rechazada por el Señor. Estar bajo la sombra de las alas del Señor habla acerca de la misericordia del Señor y de cómo Él es misericordioso y cómo Él puede manifestarse en nuestras vidas a través de cada uno de sus nombres. El pastor Fito, en esta prédica que él dio acerca de bajo la sombra de sus alas, dio una exposición acerca de cada uno de los nombres del Señor y cómo uno puede apropiarse o reclamar u orar con pasión para que Dios prometa para que Dios cumpla lo que ha prometido en su palabra con respecto a sus nombres: Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Sidkenu. Cómo nosotros estamos bajo la sombra de las alas de Jehová. El pastor Fito también explicó en ese día o en ese tema de que en el tabernáculo de Moisés, ustedes saben que el tabernáculo de Moisés estaba dividido por áreas, pero en el lugar santísimo, que era el lugar exclusivo donde solamente el sumo sacerdote podía entrar, y estaba ahí el arca del pacto donde estaba la presencia de Jehová, habían dos querubines que estaban uno frente al otro, y con sus alas ellos cubrían la tapa, el lugar del propiciatorio, que era prácticamente una tapa de una lámina de oro, donde abajo estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón y la urna del maná que había caído en el desierto. Y el pastor Fito explicó que el asiento del propiciatorio es el lugar de la misericordia. Y qué interesante es, aplicándolo espiritualmente, de que abajo estaban las tablas de la ley, pero arriba estaba el lugar de la misericordia, el asiento de la misericordia. Dios es misericordioso con su pueblo y todo aquel que corre a refugiarse bajo sus alas encuentra la misericordia de Dios, encuentra cómo Dios puede manifestarse milagrosamente con cada uno de sus nombres, como Jehová Rafa, como Jehová Nisi, como Jehová Sama, como Jehová Sidkenu, como Dios quiere manifestarse y hacerse conocido en nuestras vidas como nuestro sanador, como nuestra paz, como el que nos justifica, como aquel que pagó nuestro precio, como Él quiere darse a conocer en misericordia cuando nosotros nos refugiamos en su presencia bajo la sombra de sus alas. Que tu remuneración, le dijo Booz a Ruth, sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. El que viene a mí, dijo Jesús, yo no le echo fuera. Podemos hallar misericordia y oportuno socorro cuando estamos en la presencia de Dios, bajo la sombra de sus alas. Punto número 4. La sombra de Dios sobre nuestras vidas se puede ver como la sombra de una mano, como la sombra de una mano sobre nosotros. A veces, la mano de Dios es un instrumento que puede hacer obras milagrosas y que sirve para hacer grandes milagros y portentos, así como estuvo con Moisés para abrir el mar y partirlo en dos y hacer que el pueblo pasara. Pero también a veces la mano de Dios puede estar muy presente sobre nuestras vidas para retener, para guardar y para hacer como una sombra que nos pone en un lugar como de silencio, oscuro, en el que tenemos que conocerle y ser preparados por Él. La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 49, verso 2, este versículo no lo vamos a pasar. Isaías capítulo 49, verso 2, es que no lo puse entre mis notas, lo siento. Isaías 49, verso 2, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Pero me llama mucho la atención que dice, me cubrió con la sombra de su mano. Este versículo es un versículo profético acerca de la vida de Cristo y cómo Él pasó en una preparación desde los 0 hasta los 30 años de edad.
Él fue cubierto con la sombra de la mano de su Padre hasta que el día señalado se cumplió y Él estuvo listo para llegar a su ministerio. Saben, a veces es muy fácil que nosotros corramos cuando tenemos una promesa de Dios. A veces Dios nos hace promesas en tiempos tempranos de la vida. Pero ¿qué pasa cuando no estamos todavía listos para recibir el cumplimiento de esas promesas, pero nosotros ya queremos correr, pero nosotros ya queremos alcanzar esas cosas? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos cuando queremos, cuando anhelamos, pero no estamos listos? Cuando Jesús tenía 12 años de edad, Jesús estuvo en el templo y Jesús a una temprana edad entendió que él tenía un llamado y un propósito divino de parte de Dios. 12 años tenía cuando él le dijo a su madre: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Él ya a la temprana edad de 12 años entendía que la mano de Dios estaba sobre su vida y que él tenía un propósito, que él tenía un llamado. Él entendía que él era el Hijo de Dios porque él llamó a Dios Padre. ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero él no estaba listo a los 12 años. Y él tuvo que pasar unos largos años de preparación en el taller de carpintería o en el taller de obras de carpintería de su padre, siendo preparado y forjado en su parte humana para hacer la flecha que iba a ser disparada y que iba a dar en el blanco cuando el día se cumpliera. Jesús fue fiel en esperar una larga preparación hasta que llegó el momento de ser enviado. Qué interesante eso, qué irónico suena quizá, que Jesús, siendo el modelo de nuestro ministerio, tuvo 30 años de preparación para un ministerio de apenas 3 años y medio, cuando ahora en nuestros días nosotros queremos 4 años de instituto bíblico para un ministerio que nos alcance unos 50 o 60 años por lo menos. Jesús pasó más tiempo de su vida preparándose que cumpliendo aquel llamado que Dios le había hecho desde antes de su nacimiento, porque la Biblia dice que Él es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. 30 años de su vida pasó en preparación para un pequeño y corto ministerio de 3 años y medio en esta tierra. 30 años. Y cuando nosotros a veces queremos correr y sentimos que 4 años de instituto bíblico es suficiente para que salgamos afuera y cumplamos y demos en el blanco con el llamado de Dios para nuestras vidas. A veces, la mano de Dios y su sombra sobre nuestras vidas está ahí para retenernos, para guardarnos en su aljaba, para tenernos unos cuantos años o un cuanto tiempo en un periodo de silencio, donde parece que Dios no está haciendo nada, donde parece que Dios está usando a otras personas, donde parece que Dios está derramando y bendiciendo a otros, a todos los que están alrededor mío, menos a mí. A mí no me está usando, a mí no me está hablando. Conmigo las cosas no suceden, conmigo no hay fruto. Pero a veces Dios pone su mano en nuestras vidas para que su sombra se quede ahí y nos retenga y nos haga madurar hasta que el día que Él dispuso se dé. ¿Qué tenemos que hacer mientras estamos bajo la sombra de la mano de Dios? Ser pacientes y soportar el tiempo de preparación hasta que llegue el día en que seamos enviados. Si no hacemos esto, corremos el riesgo de salir antes a hacer lo que nosotros pensamos que Dios nos llamó, pero no vamos a ser respaldados y quizá demos a luz un Ismael, algo que Dios no quería que nosotros diéramos a luz en ese momento. Hay muchos ministerios que son ministerios Ismael, no son el cumplimiento de la promesa de Dios, son resultado de una obra de la carne, de una idea humana, de un deseo. Tal vez Dios sí le habló a esta persona, pero no era el tiempo y esta persona corrió antes de que Dios lo enviara. Hay muchas personas que producen Ismaeles en su vida porque no esperaron a que Dios hiciera las cosas. Cuando nosotros oímos una promesa de Dios y llega el tiempo correcto, Dios promueve, Dios amplifica y Dios pone todas las circunstancias de tal manera que no es nuestra carne la que cumple, no son nuestras fuerzas. No estamos pensando, ¡ala! ¿Qué voy a hacer para que esto no se muera? Para que esto no se caiga, para que esto no se termine. Eso no sucede porque es Dios y es el Espíritu quien mantiene la obra. Mientras que cuando es la carne, cada día tenemos que predicar mejor, cada día tenemos que enseñar mejor, cada día tenemos que hacer mejores propuestas dinámicas, porque si no se nos cae, si no nos abandonan, si no ya no nos escuchan, si no nuestro ministerio ya no parece relevante, ya no impresionamos a nadie.
¿Cuántos de los que me escuchan en esta noche tenemos una promesa de parte de Dios, pero tal vez Dios está con su mano reteniendo esa promesa porque no es el tiempo? Y lo que tenemos que hacer en esos días es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios hasta que a su debido tiempo seamos exaltados, seamos promovidos, seamos exaltados de parte de Dios. A veces la sombra de Dios está sobre nuestra mano, no para abrir el mar y partirlo en dos, sino para cubrirnos, para protegernos, para dejarnos tiempo en silencio, en preparación, esperando en su presencia. Para hacer entonces un resumen, la mano de Dios sobre nuestras vidas se puede ver como una roca o como un peñasco, un lugar a donde vamos a refugiarnos cuando nadie más puede entender lo que estamos pasando en nuestras vidas. La mano de Dios sobre nuestras vidas o la sombra de Dios sobre nuestras vidas también se puede ver como la sombra de un árbol, cuando necesitamos ser alimentados con su palabra, cuando algo profundo está sucediendo dentro de nosotros que quizá no entendemos, pero sabemos que Dios nos conoce en la intimidad. Yo te vi, le dijo Jesús a Natanael, yo te vi, yo te conozco en lo íntimo, yo sé lo que sucede contigo. La sombra de Dios también puede verse como la sombra de sus alas, el lugar de la misericordia, donde si nosotros corremos no seremos desechados. Si corremos a su presencia, Él también responderá. Si nos acercamos, Él también se acercará a nosotros. Y por último, la sombra de Dios sobre nuestras vidas puede verse a veces como una mano que no parte el mar en dos, sino que más bien retiene y deja en silencio. Y pareciera que Dios no está obrando nada, pero su mano está ahí. Y si somos humildes y nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, en su tiempo seremos enaltecidos. En su tiempo Él cumplirá sus promesas y su espíritu hará que las cosas sucedan y no nuestra carne, no nuestros esfuerzos humanos, no nuestras estrategias, no nuestra inteligencia. El Espíritu de Dios obrando en nosotros va a hacer la obra y va a producir el milagro que estamos esperando. Gloria a Dios. Oremos. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Padre Celestial, te pido en esta noche que por favor podamos encontrarnos contigo y que tú seas para nosotros nuestra sombra, nuestro refugio, nuestro lugar de escondedero, nuestro escondite. Que podamos humillarnos bajo tu poderosa mano, Señor, y que podamos aprender lo que tú quieres enseñar. Que podamos madurar, Señor, en ti. Que podamos, Señor, llegar a la meta y dar en el blanco y no conformarnos con un Ismael, con una obra de nuestra carne, con una idea que nosotros tuvimos, sino que, Señor, deseemos lo que tú planificaste y has pensado para nosotros desde antes que naciésemos, Señor. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Amén. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.